Porque por el Espíritu sé que sus argumentos no están acordes a la palabra. Y a mí me toca cuando converso con mucha gente y me salen con cosas y yo pienso y esto, no, pero la Biblia dice esto y esto. A veces hablo con mi mamá y me sale con una. Ya. Y yo le digo, no, la Biblia dice esto. Como en estos días que la visité y dijo, yo plata y yo voto por así no nos manda Dios a hacer las cosas. Ya se echaron ahí. Entonces, ¿cómo funciona la palabra? Miren, mediante un proceso que no se ve, pero que se manifiesta. ¿Sí o no? Hoy sentimos, algunos se nos paran los pelos, ¿verdad? Otros lloran, otros tiemblan. El toque del Espíritu Santo. Amén. No lo vemos, pero está aquí. Amén. Y mora con nosotros y está en nosotros. Amén. Entonces, ¿cómo funciona? Vamos a Isaías. Aleluya. Y cuando usted logra entender una verdad de la palabra de Dios, vea, eso cambia. Porque la palabra es en su espíritu. Y miren lo que dice Isaías 55:10. Porque como desciende de los cielos la lluvia, miren cómo Dios explicó cómo opera su palabra. Porque como de agua congelada, aguada, ¿ah? ¿Cierto? Porque la lluvia, la nieve es hielo. ¿Cierto? Bueno, si yo me estuviera en una ciudad esa que tiene nieve, se la comería, porque le gusta el hielo. Dice, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. Amén. No volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. Entonces, escúcheme eso. El Señor dice, la lluvia cae del cielo y la nieve a la tierra y no cae en vano, sino que hace que la tierra germine. La hace germinar, entonces al germinar produce. Lástima que ahora es que me está bajando esto aquí, pero ya lo voy a investigar, porque a mí me gusta explicar muchas cosas muy minuciosamente. Pero dice que germina y produce. Mira lo que ocurre ahí, hay un proceso. Y la palabra tiene un proceso en tu vida. Amén. Pero hay momentos donde tú necesitas un milagro ya. Ejemplo, un cáncer. No mañana. ¿Usted cuándo quiere ser libre? Mañana. Hoy. ¿Usted cuándo quiere ser sano? Mañana. Hoy. Amén. Y yo he visto esos montes que tiene Santa Marta hermosos, ¿verdad? Amén. Y tiene montes y yo los he visto secos. Cuando yo vivía en Los Almendros, yo tuve una visión con el cerro que está para Nacho Vives. En el monte, en el campo de Los Almendros de fútbol, usted mira así hacia allá, hacia la puerta que está del lado de la carretera, y usted mira diagonal y va a ver una montaña alta. Y yo tuve una visión con eso, pero yo lo veía seco. Y no le he hecho mentira, porque mis ojos lo vieron muchas veces. Como había tiempos de sequía y estaba eso amarillo de lo seco, como se pone el monte cuando se seca. Y nada más medio serenaba, yo lo veía serenaba. Y al día siguiente empezaba a ver verde. Y al día siguiente pues ya estaba más verde y de repente estaba todito verde. Entonces la palabra de Dios tiene un poder para trabajar en tu vida y en tus áreas, pero tienes que conocer cómo funciona la palabra. Amén. Amén. Entonces la palabra de Dios dice la que sale de mi boca. Esta palabra que tú estás recibiendo está alimentando y está fortaleciendo tu fe.
Tu hombre interior es el que se está fortaleciendo. Puede que tu hombre exterior, como dijo el apóstol Pablo, nuestro hombre exterior se va envejeciendo, pero el interior se renueva. Y Dios quiere que tú te renueves internamente tu manera de pensar. Amén. Porque ya mira, ya yo tengo canas aquí, ya me salen una cantidad de canas aquí. Yo no las quería en mi vida, estas canas todavía. Amén. Si pudiera ser como el pastor Ricardo, que se quitó ese poco de pelo, ¿verdad? El hombre exterior se envejece y se desgasta. Amén. Sin embargo, Dios puede conservarnos y llevarnos a terminar en buena vejez, porque dice la Biblia que Moisés murió en buena vejez, nunca se oscurecieron sus ojos. David murió en buena vejez, nunca se oscurecieron sus ojos. Job murió en buena vejez, nunca se oscurecieron sus ojos. ¿Y sabe de cuántos años murieron todos? De 120. Todos ellos. Amén. Por lo menos el Señor a mí me hizo una promesa y yo dije, yo sé que Él me la va a cumplir. Amén. Y la importancia de la palabra de Dios en tu vida. Esto que tú estás recibiendo, tú tienes que asimilarlo, digerirlo y ponerlo en práctica. Bueno, el Señor dijo que su palabra no vuelve vacía. ¿Cómo así que no vuelve vacía? Y la palabra está siendo enviada a tu vida. Y tú tienes que tener un buen corazón, porque la Biblia habla de la parábola del sembrador. El sembrador salió a sembrar, si lo han leído, y entonces una parte de la semilla cayó junto al camino, entre pedregales, entre espinos y en buena tierra. Y Jesús explicó a sus discípulos que no entendieron la parábola. Les explico, los que cayeron junto al camino son los que oyen la palabra, pero vienen las aves de los cielos y se la comen. Y las aves de los cielos simbolizan a los demonios. La que cayó entre pedregales, los que oyen la palabra, y la reciben con gozo, pero ¿cómo es? Cuando viene la persecución, tropiezan y fallan a la palabra. Amén. Entonces, ¿cómo puedes tú tropezar? El Señor te dijo, confía que el recibo de la luz lo vas a pagar, ¿ya? Pero espera que el Señor te lo va a proveer. Y tú te desesperas y empeñaste en el televisor, por decirlo así. Entonces tropiezas cuando vino la presión que te digo y no confiaste en el Señor. Amén. Y ella tiene ese proceso, como la lluvia que desciende sobre la tierra. La hace germinar y producir. Cuando hay sequía, ya ustedes saben cómo se pone esto con la sequía, ¿verdad? Y una pelea con el agua para conseguirla después. Pero cuando la lluvia cae, humedece la tierra. Y eso es rico porque refresca. Pero allá ocurre un proceso que nosotros no vemos. Y una pepa de mango que caiga allí enterradita, yo he visto pepas que cayeron en terreno sin haber hecho el proceso de arado, pero han logrado germinar, yo lo he visto. Entonces es la palabra de Dios cayendo en tu vida y está haciendo un trabajo interior. Amén. En cada uno de nosotros. Tú no lo ves. El Señor un día me habló, creo que en el profeta Isaías dice, así como ignoras cómo crecen los huesos de la mujer encinta, del bebé de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios. Y Dios está haciendo su trabajo. Y Dios está haciendo un trabajo en tu vida. Pero no puedes estar ignorante a ese trabajo. Amén. Mire que la Biblia dice en la parábola del sembrador que la semilla cayó en buena tierra. Y dice que esa es la que recibe la palabra con corazón bueno y recto. Miren la importancia de cómo usted debe recibir la palabra con corazón bueno y recto. ¿Ya? Tremendo. Con un corazón de niño, el niño cree lo que usted le diga, no lo razona. Y así usted tiene que hacer con la palabra de Dios. Creer. Cuando en 2 de Crónicas 20:20, Josafat vino contra él una gran multitud, y es el poder de la palabra. Josafat convocó ayuno y se puso a orar, y Señor, viene una multitud contra nosotros. Y él dijo, en nosotros no hay fuerza contra la grande multitud, y a ti volvemos nuestros ojos, y por eso te buscamos. Y el Espíritu del Señor vino sobre uno de los descendientes, creo que de los levitas, y vino y habló a Josafat, y le dijo, Josafat, escucha, Jerusalén,
y tú Judá, y tú rey Josafat. O sea, Dios le habló a todo el mundo allí. Tranquilo, no temas, no habrá para que peleen en este caso, porque no es suya la guerra, sino mía. Qué bonito, ¿verdad? Y vino la palabra a la situación de Josafat. Usted tiene que buscar una palabra para su situación y para su circunstancia. ¿No es que la Biblia dice que ella es lámpara a mis pies, lumbrera a mi camino? Ella es la que te va a sacar de todo. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Y entonces Josafat dijo esto. Cuando iba, bueno, vamos, y Dios le dio especificaciones cómo iban a enfrentar la guerra. Y Josafat iba delante del rey. Y de repente se para y le dice al pueblo: escucha, Israel, confía en Jehová el Señor y estarás seguro. Pero como había hablado un hombre de Dios allí, créele a sus profetas y serán prosperados. Tienes que creer la palabra que te predican, porque por la fe. Amén. Cuando tú tienes argumentos y razonamientos, eso va a impedir que la buena palabra que Dios quiere sembrar en ti no dé fruto. Amén. Entonces, Ezequiel capítulo 37, mire lo que dice. Mire lo que dice. El Señor llevó al profeta al valle de los huesos secos. Y había unos huesos secos en gran manera. O sea, había cráneo, fémur, tibia, peroné, clavícula, chocosuelo. Ya, canilla. Había todo eso. Y miren, el Señor le pregunta al profeta: oye, ¿vivirán estos huesos? Y el profeta dijo: yo no lo sé, Señor, tú lo sabes. Pero ahí es donde opera la palabra. Él viene y le dice al profeta, versículo 4: me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y dile: huesos secos, oíd palabra de Jehová. ¿A quién le estaba hablando? A unos huesos secos. Y los huesos tienen oído. ¿Ah? Bueno, si Dios se los tiene que poner, se los pone. Pero le estaba hablando de los huesos secos. A lo que estaba muerto, lo que está muerto, muerto está. ¿Sí o no? Un animalito muerto, ¿verdad? Un ser querido que ha fallecido, con todo el respeto. ¿Cierto? Pero aquí está. Aunque nosotros tenemos vida aquí y vida eterna. Amén. Aleluya. Nosotros vivimos para siempre. Aleluya. Entonces, él le dice: profetiza sobre estos huesos y dile: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Entonces usted tiene que decirle a su situación: oye palabra de Jehová. Amén. Situación que está viviendo: oye palabra de Jehová. Pero no me quiero adelantar. Y dice después, versículo 5: así ha dicho el Señor a estos huesos. ¿Quién lo dijo? El Señor. ¿Por qué nosotros decimos así dice el Señor? Bueno, Él lo dice, pero ahorita vamos a hablar de esto. Miren lo que profetiza primero. He aquí, yo hago entrar espíritu en ustedes y vivirán. Apenas lo dijo. Y después le dice: y pondré tendones sobre ustedes, y haré subir sobre ustedes carne, y los cubriré de piel, y pondré en ustedes espíritu, y vivirán, y sabrán que yo soy Jehová. Después del hueso que viene, usted que ya estuvo con esa experiencia. Ajá. No, pero no vienen los tendones primero. No, primero vienen los tendones. Los tendones, bueno, el proceso: hueso, tendones, carne y piel. Y Dios no. Miren cómo profetizó el Señor clarito, enorme. Hueso, te pondré los tendones, te pondré la carne y te pondré la piel. Porque Dios es sabio. ¿Y quién hizo el ser humano? Amén. Yo pensé que era mi carro, que me lo habían traído. Amén.
Hay una de las personas nuevas que ha llegado a la congregación y tiene una ganas ya de que yo lo ponga a predicar y hacer y así. No se puede. Todo por partes. Amén. ¿Es cierto? Por eso estamos hablando con las parejas, ¿verdad? Que están en unión libre, ya queremos casarlos y ya empezamos. Ayer ya atendimos 2 parejas. Y bueno, todo tiene un orden. Todo tiene su proceso. Tú te novias, después tú te casas y después, ¿verdad? Ahí sí, cómase el postre todas las veces que quieran. Amén. ¿Cierto? Porque ese es el orden. Bueno, continuemos. ¿Cómo hago para que funcione en mi vida? Se pregunte, ¿cómo hago para que funcione en mi vida? A ver, pregunte. Pero todo. ¿Cómo hago para que funcione en mi vida? Bien. ¿Cómo hago para que funcione en mi vida? Debo creer, confiar y declarar. Salmos 116:10. Salmos con creer, confiar y declarar. Obviamente orando, ¿no? Y todo esto es orando. Y el Salmo 116:10 dice: creí, por tanto hablé, estando en mi aflicción. Creo que dice así. Y 2 Corintios 4:13 se refiere a lo mismo. 2 Corintios 4:13 dice lo mismo del Salmo 116:10. De hecho lo está corroborando. Dice, perdón, 4:13, 2 Corintios 4:13 dice: pero teniendo el mismo espíritu de fe, oiga, otra vez la fe, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Y ella está hablando de la predicación, pero usted tiene que creer y hablar. Usted no tiene que hablar lo que el enemigo quiere que usted hable. Amén. Usted no tiene que hablar lo que las circunstancias le están diciendo. Miren la visión, igual que hubo un ejemplo, de 12 espías que enviaron a explorar una tierra. En la tierra habían gigantes. Era una tierra tan grande, era grande la tierra, inmensa, era como irse a Bogotá. A Bogotá se ha tragado más de uno. Muy grande esa ciudad, demasiado. Yo cuando he ido a Bogotá, entonces yo siempre tengo la curiosidad y yo miro por las calles. Yo voy por una calle así, yo puedo ir por aquí, yo miro y ya veo que ya se estrella. Pero usted mira en Bogotá una calle, y usted ve que esa calle sigue, y sigue, y sigue, y sigue, y parece que no tuviera fin de lo grande que es esa ciudad. Entonces estos 12 espías fueron a explorar la tierra y regresaron con el informe. 12 espías. 10 espías dijeron: a la verdad la tierra tiene buen fruto, pero es grande, se traga a sus moradores. Y allí había unos gigantes que a nuestro parecer éramos como unas langostas delante de ellos. La langosta en la Biblia es el paco paco. ¿Ok? No sé si en la vida real también, porque en la vida real es langosta y usted sabe que usted se imagina en el restaurante de marisco. La langosta le llaman a tierra de mar, pero la langosta es el paco paco. El paco paco. Entonces, ¿cómo se vieron ellos? Es que no era mentira que había gigantes, no era mentira que la tierra era grande, y no era mentira que la tierra tenía buen fruto, porque ellos trajeron un gajo de uva entre 2, imagínense, un gajo de uva entre 2 personas. Vamos, con 5,000 pesos compramos aquí una libra y la por la mano. Pero esto no es una tierra de bendición, porque así es nuestro Dios. Y entonces estos hombres vienen y vieron una realidad con sus ojos naturales, y eso confesaron que eran ellos langostas, porque así se vieron ellos y así lo hablaron. Creí, por tanto hablé. Pero habían 2 diferentes, como lo dice acá, teniendo el mismo espíritu de fe, dijo el apóstol Pablo. Vinieron 2 y dijeron, porque estos 10 apenas lanzaron esas palabras, para que vean la importancia de la palabra, apenas lanzaron estas palabras, ¿sabe qué pasó? Atemorizaron a los 2 millones del pueblo que estaban ahí. Imagínense ustedes. ¡Ay! Empezaron a llorar. ¡Ay, vamos a regresar! ¡Ay, Dios mío! Dios tuvo que intervenir y vamos a levantar la piedra a Moisés y a él.
Y estos dos espías, y lo mismo dijo el Señor, por cuanto en ellos hubo un espíritu diferente. Usted tiene que ser del mismo espíritu de su pastor. Creer. Y creerle porque nosotros le estamos creyendo al Señor. ¿Usted cree que el Señor me ha venido tratando con mi fe? Con mi fe, con mi fe, con mi fe. Para ir creciendo y modelando. Y estos dos dijeron, un momento, el amparo de Jehová se ha apartado de ellos, que está con nosotros, y no los comeremos como pan. Creí, por tanto hablé. Amén. ¿Y cómo hago para que funcione en mi vida la palabra? Creí. Amén. Confié. Declaré. Y quiero que nos vayamos a 1 Samuel 17:45. Y aquí está el rey David. Amén. Esta gente nos enseña y nos habla. Yo siento el Espíritu Santo cómo nos enseña a través de esta gente. A veces yo siento como si la reina estuviera hablando en términos simbólicos, ¿no? Pero es el Espíritu Santo quien nos hace entender cómo eran estos hombres. 1 Samuel 17:45 dice, entonces David, bueno, antes de empezar a leer ahí le explico. David estaba enfrentando a un gigante, a Goliat, un gigante, ¿cierto? Y el gigante le dijo a David, tú vienes contra mí con palos como si yo fuera perro. Y lo maldijo por sus dioses. Y le dijo, hoy, escuche esto, le dijo, hoy yo entregaré tu cuerpo a las aves de los cielos. O sea, es una lucha de argumentos. Pero es que cuando usted se siente triste o se desanima, el enemigo empieza a mandarte los pensamientos. Que tú no lo vas a poder lograr. Mira tu salud mental, mira no sé qué, y mira no sé cuándo. Y cuando usted oye eso, si usted lo cree, por la boca sale. Creí, por tanto hablé. Entonces viene el gigante y le dijo a David, imagínate un gigante diciéndote, un gigante, ¿ya? Tú vienes contra mí con palos acá, mosquita muerta, con David era chiquitito. Véaselo en el superlibro 3D. Y entonces, el gigante le dijo a él, lo maldijo por sus dioses, no sé, le decía maldito, degenerado, desgraciado, qué sé yo. Pero lo maldijo por sus dioses. Y le dijo, voy a entregar tu cuerpo a las aves de los cielos. Wow, si tú eres un gigante, ¿cómo le vas tú a pegar a un gigante? Difícil, te agarra ese gigante y te destroza todo. ¿Sí o no? Y para colmo el gigante viene y lo intimida. Bueno, el enemigo intimida. Pero si Jehová está contigo, tú vas a hacer. ¿Cómo hago para que funcione bien la palabra? David nos lo enseña. Versículo 45. Entonces dijo David, ahí está. Tú me hablas a mí. Ahora mira lo que yo hago. Aleluya. Mire. Dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Otra vez dice a quien tú has desafiado. Entonces el Señor, mira, mijo, tu pelea no es conmigo. Y tú tienes que decírselo así a las circunstancias. Tu pelea no es conmigo. Tú peleas con el Dios de Israel a quien tú has provocado. Amén. Aleluya. Y mire esto. Mire lo que dijo David. Por eso hay que hacerlo. David dijo, Jehová, oiga esto, Jehová te entregará hoy. No mañana, hoy. Amén. Así que hoy vamos a pelear contra todo eso hoy. Amén. Vamos a creer y vamos a hablar, porque así va a ocurrir. Lo que tú declares, eso será. Amén. Ya yo les mencioné antes que yo oré a mi hija cuando nació y la presenté en ayuno en el altar de mi cuarto, y yo puse una almohadita y ahí la acosté y hice un ayuno toda la mañana y ahí la presenté al Señor en el ayuno.
Y yo desde siempre, ella va a ser una niña juiciosa, obediente, disciplinada, ¿ya? ¿Y sabe qué pasó? Un día fui al colegio y, ¿y cómo le ha ido a Yomel? Y señor, no, ella es una niña juiciosa y obediente. Y fueron palabras que yo declaré sobre Yomel en oración. Amén. Y nosotros oramos por nuestros hijos, declarando sobre ellos todo lo contrario de lo que nuestros ojos pueden estar viendo. Amén. Porque creí, por tanto hablé. Si usted se deja llevar por lo que le están mostrando sus ojos, está perdido. Cuando Gedeón estaba escondiendo un trigo de los amalecitas, no, de los madianitas, el Señor vio a él escondido, temeroso, y le dijo: varón esforzado y valiente. Y el hombre estaba asustado. Amén. Porque así ve Dios. Dios llama las cosas que no son como si fueran. Ya vamos a ir avanzando para que oremos. Y quiero terminar con esta parte, de esta primera parte, porque ahora vienen 2 puntos, pero ya lo vamos a ir más avanzando más. Él le dijo: Jehová te entregará hoy en mi mano, yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Así funciona la palabra. ¿Cómo funciona en mi vida? Así. David no le paró bola a la intimidación del médico. Bueno, no le paró bola a la intimidación del médico. Del gigante. Y le dijo: el Señor te entregará hoy en mi mano, yo te venceré. Hay un proceso y te cortaré la cabeza, y a tu ejército le vamos a dar a comer su cuerpo a la salida de los cielos. Y empezó la batalla. Y David con su piedra, pero no confiaba en su piedra, sino en el nombre de Jehová, a quien él había desafiado. Obviamente el Señor dice: el enemigo me desafió a mí, pero vamos, ve y pelea tú. Amén. Pero para que se muestre que Dios es poderoso. Y David le metió, ya ustedes saben, eso parecía una piedra, debe ser una piedra de la que hay en Taganga. ¿Ya? Se le inculcó en la frente y el hombre cayó. Y David fue allá, le quitó la espada y le cortó la cabeza. Amén. Y David lo dijo: creí, por tanto hablé. El Señor te entregará hoy en mi mano. Lo primero, a Dios le iba a dar la victoria. Yo te venceré. Wow, ¿verdad? Y te cortaré la cabeza. Y así ocurrió, porque David lo creyó y lo declaró. Amén. Y usted tiene que creerlo y declararlo contra lo que está en contra de lo que Dios ha dicho sobre usted. Amén. Amén. Entonces, ahora vamos a embajar en la prédica. ¿Ok? Debo tener autoridad y ser de autoridad para que eso ocurra. Mateo 10:1. Mateo 10:1. Dice que Jesús escogió a sus discípulos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos y para orar por todo enfermo y que se sane. Amén. Y tienes que tener autoridad y ser de autoridad establecida por Dios. Tu pastor, los pastores, tus maestros son autoridades que Dios ha puesto delante de ti. Y tú tienes que respetar esa autoridad. Amén. Porque si no ves tuki, porque no han quitado a Maduro. ¿Ah? Porque no lo han quitado. Es una autoridad. ¿Y por qué no lo han quitado? ¿Por qué lloraba? Ay, Señor, pero mire ese Maduro de misericordia de Venezuela, quita ese Maduro. Bueno, Dios sabrá cuándo lo va a quitar, porque Él no vive para siempre. ¿Verdad? No hay mal que dure sin un chico que lo recibe. Amén. Y mire esto. Se levantó la oposición e intentaron hacer y deshacer. Y ahorita Julio me explicaba que esos gobiernos, cuando hacen manifestación, meten a sus asesinos y empiezan a matar porque no permiten eso. Pero esa es otra cosa. Pero no lo han quitado, porque el que quita y pone es el Señor. Amén. Él es una autoridad. Satanás es una autoridad. ¿Usted sabía? Y usted no puede burlarse del diablo porque sí.
Usted al diablo lo reprende con la autoridad que Dios le dio, con la palabra y punto. Pero usted no puede venir con el diablo con cosas, ni a maldecirlo, ni nada. Y que el diablo es un estúpido. No, él es una potestad superior. Obviamente sobre nosotros está el Señor y nos ha dado una autoridad. La que Él tiene sobre el enemigo que se la ha delegado a la iglesia. Amén. Y en Lucas 10:17, como el Señor escogió a los discípulos regresaron felices. En tu nombre se nos sujetan los demonios. En tu nombre se nos sujetan los demonios. Porque hay que tener autoridad. Amén. Y la autoridad te la da Dios. Y la autoridad tú te la vas ganando con tu obediencia, con tu perseverancia, con tu búsqueda de Dios, creyéndole a lo que Él diga, y te vas a ganar la autoridad de Dios para eso. Amén. Porque es que quiero dejarles algo claro. El Señor dice en aquel día, uno me dirá, Señor, en tu nombre llamo fuera demonios. Y el Señor les dijo, apartados de mí, hacedores de maldad. Y el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Cuando yo un día le hablé al Señor así, Señor, tengo esta lucha, no sé qué. Y el Señor me dio esa palabra, me dice, el Señor conoce los que son suyos, apártese de iniquidad el que invoca el nombre del Señor. Y yo enseguida me aparté de mis iniquidades y de mis maldades. Amén. Continuemos. La palabra debe ser verdad en nosotros. Y con este es el último. Es verdad en tu boca. Wow. La palabra de Jehová es verdad en tu boca. ¿Usted sabe lo que significa dar una palabra? No es que yo la doy porque Dios me dijo, no. Hay que dar la palabra conforme al Espíritu. No es que yo hable ya. Miren cómo el ayuno tomó un rumbo que yo no tenía pensado hacer eso. ¿Sí o no? Sí. Yo te había dicho cómo iba a iniciar así. Y así lo hicimos en el ayuno. El Espíritu Santo vino y nos puso a clamar. Que fue poderoso. Que sus ojos naturales, no, de pronto su entendimiento que no sé qué tanto lo comprenda. Pero usted no sabe todo lo que en el Espíritu estaba ocurriendo con el que accedíamos juntos. ¿Se acuerdan? Poderoso, estábamos aquí unidos orando. Usted viera todo lo que hizo el Señor allí mientras clamaba, mientras intercedíamos. Les voy a contar por qué esta mujer le dice al profeta Elías, ahora conozco que eres varón de Dios y que la palabra de Jehová te da boca. Varón de Dios. Una de las personas que se están congregando con nosotros nos comentaron que una persona le predicó y un pastor y tenía una mujer y entonces los ponía a predicar por allá y él recogía la platica cuando predicaba y él se iba por otras partes y iba a ir a orar para que le dieran platica. O sea, como hacer brujo ya. Y ellos se dieron cuenta y no desenmascararon. Pero resultó ser un farsante y tiene el título de pastor. Pero esta mujer conoció que Eliseo era varón de Dios y que la palabra de Jehová era verdad en su boca. Amén. Solamente usted y el Espíritu podrán darle testimonio si la palabra de su pastor es verdad. Amén. Ustedes lo han experimentado. Entonces, resulta y pasa que esta mujer veía pasar por su casa Eliseo y un día le hizo un cuarto, una habitación, porque dijo, este es un hombre de Dios, y lo dejó dormir en su casa y lo atendía bien. Bueno, ella como fue bien con él, le dijo, a ella, Eliseo le dijo, oye, tú has portado bien conmigo. Y ella no tenía hijo y le dijo, el otro año para esta época vas a estar abrazando un hijo. Y ese hijo le llegó porque el marido era viejo y ella no tenía hijo. Y Dios la recompensó dándole un hijo. Pero ese hijo se le muere cuando estaba grandecito. Le dio un dolor de cabeza y ¡pum! Murió. Y esta mujer se botó a donde el hombre de Dios y le dijo, yo te dije que no te burlaron de mí. El hijo que me diste se murió. Y vino el hombre de Dios, le tocó ir a la casa de ella,
se acostó sobre el niño, le puso el báculo, oró, Señor, tú fuiste el que me dijiste que llego a tener un hijo, no me vas a dejar aquí mal con esta señora. Y el hijo resucitó. Amén. Entonces, denle un aplauso al Señor. Amén. Entonces, bien, esta mujer le dijo, ahora conozco. O sea, mejor dicho, pues, esa fue la etapa. Ahora conozco que eres varón de Dios y que la palabra de Dios va a ver en tu boca. Porque él le dijo, para el otro año abrazarás un hijo. Y él dijo, tú me dijiste que iba a tener un hijo y se me murió. Explícamelo. Entonces, es importante, iglesia, que la palabra de Dios esté en nuestra boca. Amén. Amén. Yo creo que se me está olvidando un punto y yo me lo volé. Pero el Señor no se la voló. Este es el último. ¿Cómo debo estar para que funcione mi vida? Porque es que hay gente porque no le funciona la palabra. Porque es que hay que alinearse más y más. Nosotros tenemos que limpiarnos más y más y más hasta que Cristo venga, mi hermano. Esto no es que, ay ya, me siento limpio. No, mis hermanos. Todavía hay más, y hay más, y hay más. Amén. Isaías 59, 21. ¿Cómo debo estar para que funcione mi vida? Debo estar lleno del Espíritu Santo y de la palabra de Dios. En Isaías 59, 21 hay una promesa bíblica. Mi espíritu que he puesto en ti y mis leyes y mis decretos que he puesto en tu boca no faltarán en tu boca, ni en la boca de tus hijos, ni en la boca de los hijos de tus hijos. Ahí está hablando de generaciones sobre la cual debe permanecer Dios y su palabra. Y tú tienes que ser una persona llena del Espíritu Santo. ¿Y cómo sé yo cuando soy lleno del Espíritu Santo? Sencillo. Usted ama a Dios, se viene para el ayuno, anteriormente estaba en el servicio, ¿verdad? Y están las cosas de Dios. Y lee la Biblia y empezó a aborrecer el pecado y la maldad. Ayer alguien me contaba, no, ya no me dan ganas de la música ya. Cuando uno empieza a juntarse con Dios y te empiezas a untar, de hecho la unción significa untar. Ungir es untar. Y Dios lo que hace nosotros cuando nos unge es como untarnos de su Espíritu. Amén. Y tienes que ser lleno del Espíritu Santo, como dice Isaías 59, 21. Ezequiel 36, versículos 26 y 27. Dice, yo pondré mi espíritu dentro de ustedes y mis leyes las escribiré en sus corazones y en sus mentes. Está en Jeremías también 31, 33. 36, 27, 26 y 27. Y Jeremías 31, versículos 32 y 33. Y Isaías 59, 21 nos dice cómo debemos estar llenos del Espíritu Santo. El enemigo no respeta otra cosa que una persona llena del Espíritu Santo. El enemigo no va a temerle a un cristiano si no está lleno del Espíritu Santo. El enemigo no va a respetar a alguien que no esté bajo autoridad. Porque si usted no está bajo autoridad, ¿cómo pretende usted reprender? Pueda que lo haga, porque lo hay, pero al final se va a dar cuenta que usted no estuvo porque Dios lo dijo. Conoce el Señor a los que son suyos. Amén. Una cosa son los dones y otra cosa quién somos nosotros. Una cosa es que yo me paro aquí sin el Espíritu Santo no soy nada. Ya, todo lo que usted ve aquí que ocurre, ay que el pastor, cómo Dios lo está usando, ay que cómo son tiene el pastor. Eso es prestado. Eso es de Dios. Es como soy en mi vida cuando me bajo de aquí. Eso es lo que a mí más me importa. Porque por eso más me va a juzgar Dios que por aquello. Porque la Biblia dice que Él tomó dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite Jehová Dios entre ellos. ¿Cómo así? Que tanto el bueno como el malo tiene dones. Amén. ¿Sí o no? Sencillo. Entonces no se trata que Dios me use aquí. Es lo que soy cuando me bajo de aquí. Amén. Amén. Entonces eso es lo más importante, iglesia. Y si usted no está bajo autoridad, Satanás lo sabe. Porque esto es de autoridad. Esto no es de que yo soy como el que decir que conmigo los palotes.
autoridad. Miren, en Mateo 8, versículos 8 y 13, hay un centurión que le dice a Jesús: tengo un siervo gravemente enfermo. Y Jesús le dijo: vamos, yo lo sano. No, yo no soy digno de que entres a mi casa. Ahora, yo soy un hombre que estoy bajo autoridad y tengo gente bajo mi autoridad. Y le digo a un siervo mío: venga. Y al otro le digo: viene. Solamente di la palabra. Y será hecho. Y Jesús se sorprendió. El hombre reconoció que se necesitaba autoridad. Y que aunque él tenía una autoridad, él no tenía la autoridad para que un enfermo se sanara. Pero tú y yo, Dios nos ha dado autoridad para eso. Amén. Y el enemigo lo sabe, pero hay veces gente del pueblo de Dios ignora eso. En serio. No creas que yo lo estoy señalando, que es una pequeña manía que el pastor. Amén. Entonces, ¿cómo debo estar lleno del Espíritu Santo y lleno de la palabra? Eso nos da autoridad. Amén. Es que no es mentira. Yo reconozco, iglesia, ya voy a terminar. Yo reconozco cuando cosas no funcionaron en mi vida, porque yo había restado autoridad en mí por haberle fallado al Señor. Y yo oré, y yo reprendiendo al diablo, y el diablo lo mismo, pero entonces yo me tocaba, yo a veces, cuando yo iba a orar, yo le decía al Señor: Señor, ¿yo para qué voy a orar? Señor, ¿yo para qué me voy a poner y adorarte si yo necesito arreglar este asunto para poder continuar? Yo soy así con Dios. Yo no me pongo a inventar. Señor, yo voy a reprender al diablo cuando tú sabes lo que está en mi corazón. Mejor arreglemos esto para continuar. Para el enemigo lo sabe. Y el enemigo lo sabe. Hay un mundo espiritual que nos ve. Yo no te veo en todas partes, ni te veo el corazón. Pero el Señor sí. Y hay un mundo espiritual que sabe quién eres tú en el mundo espiritual. Si eres firri, si eres de oración, si eres débil, lo sabe. Amén. Pero el que tiene que conocer eso eres tú. Y que en el mundo espiritual Satanás sepa si es verdad, cómo éste se ha fortalecido, cómo éste se ha santificado, cómo éste se ha alineado. Toca soltar lo que está ordenando, porque es que la autoridad de Dios en él se ha fortalecido. Amén. Aunque la autoridad es la autoridad, pero nosotros la restamos cuando no estamos alineados al Señor. Amén. Para ver qué algo más le puedo contar. Mateo 8:16 dice, termino con estos dos versículos. Mateo 8:16 dice que al Señor le traían los enfermos y los endemoniados, y con la palabra, escuche esto, con la palabra echaba fuera a los enfermos y sanaba a los demonios. Entonces no es que yo diga, estamos en vivo, y no es que yo diga, sánate enfermo. Es la autoridad que tiene que ver. Porque hay varios pasajes de la Biblia en diferentes versiones, pero varias versiones de la Biblia de Mateo 8:16. Una dice: y con una orden sanó a los enfermos y ellos fueron los demonios. Cuando dice con una orden, está hablando de autoridad. Amén. Un día un policía me paró porque un amigo me estaba enseñando a manejar moto. Yo era adolescente y había un retén ahí, Dios mío, hace años. Y él me pongo nervioso cuando el policía me dice: pare. Yo no frené porque me puse nervioso y yo tratando de frenar como no era. Ya, yo desaceleré. Te estoy diciendo que pares. Una autoridad. Amén. Entonces, cuando dice la Biblia que el Señor con la palabra echó fuera los demonios, sanó los enfermos, no es solamente que tú digas la palabra, es que hay autoridad en ti de Dios para que esa palabra te obedezca. Amén. Amén. En Hechos, capítulo 19, como desde el versículo 12, 11, miren lo que ocurrió. Unos hermanos, miren esto, escuchen, Hechos 19, como del versículo 12 por allí, unos hermanos que estaban echando fuera a un demonio.
Pero escuchen esto, miren lo que dijeron estos hermanos. Os conjuro que salga fuera de él en el nombre de Jesús que predica Pablo. O sea, ni siquiera conocían a Jesús. Es como si yo pretendiera ir en nombre del alcalde, del presidente, a hacer algo. ¿Sí o no, Julio? O tú que eres policía, llegues porque tienes el uniforme de policía a hacer algo en nombre de tu coronel que no te ha mandado a hacer, ¿sí o no? Sin tener el respaldo, la autoridad o un documento que te capacite para que hagas eso. Entonces, escúcheme esto. Os conjuramos que salgas de él en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Dios mío, no conocían a Jesús por ninguna parte. Y el demonio le contestó. A ver, léamelo. Versículo 14 por ahí. El que lo encuentre me lo lee. Hechos 19. Versículo 14, ¿no? Sí. Ajá. ¿Qué dice? Es ahí. No puedo equivocar. No, Hechos 19. Espérese ahí. Hechos 19. Hechos 19. 14. No, me equivoqué, me disculpa. Bueno, escuche, me equivoqué porque ya eso lo escribí ahorita antes de venirme para acá. Pero le voy a explicar qué sucedió. El que tenga la Biblia. Ese es, sí. Ay, entonces, ¿qué no me salió? Claro que sí, léamelo. Había 7 hijos de un tal Muy bien. jefe de los sacerdotes que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quién sois. El hombre en que estaba el espíritu malo saltando sobre ellos, dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en ellos. Así judíos como bien tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Amén. Salieron avergonzados porque no tenían la autoridad de Dios. Porque es que nosotros no tenemos autoridad, es la autoridad del Señor. Amén. Y obviamente tenemos que hacer uso de esa autoridad. Y estos hombres salieron avergonzados y desnudos. Un solo demonio, una persona endemoniada los desnudó a toditos y los mandó desnudos. Porque se pusieron a decir en el nombre de Jesús el que predica Pablo. Y el demonio tenía claro: a Jesús conocemos y sabemos quién es Pablo. Pero ¿y ustedes quiénes son? Mira cada detalle que hay en la Biblia. Por eso yo, cuando fallaba el Señor y me tocaba hacer algo, decía: Señor, ten misericordia mía, que me voy a predicar, que me siento mal, que me fallé, que no sé qué. Porque yo, ¿cómo voy a ir allá así? Me da miedo que tenga que salir yo avergonzado por el enemigo. Pero no, Dios trata con uno, con los que son de Él, con los que estamos así, que reconocemos, porque el problema es ese: reconocer y levantarse y seguir. Amén. Entonces, colóquese sobre sus pies. Pastora, ven, colóquese sobre sus pies. Cuenta. Y bueno, terminamos nuestra transmisión en vivo. Que Dios le bendiga y que esta palabra le haya servido para que usted la ponga en práctica.